todos, mi nombre es Rosángel Chaparro y hoy estaremos hablando acerca de mi proyecto de investigación que lleva por título Victimogénesis de los feminicidios ocurridos en el estado Lara. De esto podemos decir que el delito existe desde que el hombre creó normas para regular su actuación como sociedad. En Latinoamérica son cada vez más los investigadores que se dedican a tratar de dar una explicación de la conducta de quienes transgreden las leyes. En cuanto a Venezuela, en la actualidad este país se considera como uno de los países con mayor índice de criminalidad. Ante esta realidad surge otra realidad que viene a ser que si hay delincuentes, entonces también hay víctimas. Y cuando se menciona a la víctima y al victimario, nos viene a la mente la idea de dos seres en contradicción, un culpable y un inocente. Según menciona el autor Rodríguez, la relación víctima-victimario constituye la pareja penal. El interés por analizar a los criminales y conocer más sobre sus motivaciones y características se ha incrementado gracias a los avances de la criminología. Sin embargo, poco se conoce hoy en día sobre las víctimas. Podemos decir que se llama víctima o que podemos definir a la víctima como la persona que padece por culpa ajena o suya, o aquella persona que es dañada por algún suceso. Así se entiende entonces de esto que el sujeto a quien se le considera víctima puede haber sido objeto de lesiones físicas, de privación de libertad, de fraude, de robo, de hurto y en general de un daño por efecto de la acción u omisión de otro sujeto. La violencia contra las mujeres, también llamada violencia de género, se ha convertido en un problema social que afecta física y psicológicamente, no nada más a las mujeres que lo padecen, sino también a lo que son niños, niñas y adolescentes que son testigos de la violencia familiar para el día de hoy. El común de los individuos de nuestra sociedad piensan o consideran que la violencia de género tiene su origen en una concepción del hombre como un ser superior y la mujer como un ser dependiente de él, que es carente de derechos y que es creada para satisfacer los deseos del hombre. En Venezuela, la situación respecto a la violencia de género ha traspasado las paredes del hogar y saltado a la página roja de los principales periódicos de todo nuestro país. Cada vez son más comunes los casos de mujeres que mueren por violencia recibida por sus esposos. Cuando un hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer, se está en presencia, según el autor Monarres, de un feminicidio, término que según las estadísticas está mencionándose cada vez más en nuestro país. El Estado venezolano ha tratado de poner un freno a esta situación con lo que es la promulgación y puesta en ejecución de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, debido a que son muchos los aspectos que se pueden estudiar con respecto a las mujeres que han sido víctimas de feminicidios en nuestro país. Entre estos aspectos se encuentran las circunstancias o las características de la relación de la víctima con el victimario. De esta forma se han formulado las siguientes hipótesis o interrogantes. En primer lugar, ¿cuáles son los factores victimógenos que intervienen en los feminicidios acaecidos en el estado Lara? En segundo lugar, ¿cuáles son las características socionaturales de las víctimas de los feminicidios ocurridos en el estado Lara? Y en tercer lugar, ¿cuál es el perfil de las víctimas de los feminicidios? Teniendo así estas interrogantes, también arrojamos como objetivo general de nuestra investigación analizar la victimogénesis de los feminicidios ocurridos en el estado Lara y como objetivos específicos estudiar los factores victimógenos que intervienen en los feminicidios acaecidos en el estado Lara, describir las características socionaturales de las víctimas de los feminicidios ocurridos en el estado Lara de acuerdo con nuestra prensa y determinar el perfil de las víctimas de feminicidios. Ahora bien, todas las personas, como nuestra justificación del problema, tienen derecho a la protección por parte del Estado. Sin embargo, las víctimas de la violencia de género, las mujeres que son víctimas de violencia de género, ameritan de una acción que tiene o que tiente a la prevención de los feminicidios y a la disfunción de los factores victimógenos que les hacen proclives a morir como consecuencia de la violencia que sufren, incluso en el mismo núcleo familiar. La idea de superioridad del hombre sobre la mujer es una concepción que aún hoy en día prevalece, más allá del trabajo de disfunción de instituciones oficiales y la promulgación de leyes que penalizan la discriminación por el hecho de ser mujer. Sin embargo, el índice de mujeres maltratadas continúa. La violencia intrafamiliar trae como consecuencia un aumento constante en el número de las mujeres asesinadas por sus maridos. En este contexto, el estudio se justifica teóricamente porque la violencia en contra de las mujeres constituye un problema de salud pública
que afecta a la mayoría de los países y particularmente a nuestro país, Venezuela. Por esto, en el trabajo se busca describir cuáles son las características socioculturales de las víctimas, a partir del corpus constituido por la información periodística sobre casos de feminicidios ocurridos en nuestro estado Lara. Venezuela, al igual que muchos otros países, se ha encargado de tomar medidas legales para tratar de poner un freno en el elevado número de feminicidios ocurridos en los últimos años. Sin embargo, no hay nada que indique que estos crímenes han sido erradicados. De esto se deriva la relevancia jurídica de conocer a profundidad los diferentes aspectos que dan lugar a la muerte de las mujeres por parte de sus parejas, y la concordancia de estos casos con las leyes que tienden a la protección de la vida de todos los venezolanos en general y de las mujeres en particular. De allí que la presente investigación se justifica también en la necesidad de analizar cuáles son los factores victimógenos que envuelven a los feminicidios ocurridos en el estado Lara. La elaboración del perfil de las víctimas de feminicidio y el reconocimiento de los factores victimógenos que rodea el crimen buscan comprender la importancia la importancia que adquiere un trabajo de esta naturaleza. Conocer también a las víctimas y estudiar los factores que han llevado a un asesinato por parte de sus parejas. Esto constituye un eficaz medio de contribución para ser utilizado por el Estado venezolano y también por aquellos organismos que se encargan de prevenir esta violencia con miras a un mejor desarrollo de su función, y también constituye un aporte en el ámbito académico y fortalece también lo que son los conocimientos de aquellas personas que han sido víctimas o que pueden llegar a ser víctimas de dicha violencia. Ahora bien, en nuestros antecedentes históricos tenemos que la discriminación y la violencia en contra de la mujer ha estado presente desde la antigüedad. Sin embargo, las víctimas han sufrido en silencio el maltrato. De acuerdo con el actor Gil Ambrona, en el 2008, en un estudio que realizó, las mujeres eran percibidas como con una menor condición que los hombres, quienes tenían todos los derechos legales sobre ellas. De esta forma es como los padres, los esposos, los hermanos disponían de las mujeres y en realidad se creían sus dueños. En antecedentes históricos tenemos que la discriminación y la violencia contra la mujer ha estado presente desde la antigüedad. Sin embargo, las víctimas han sufrido en silencio de este maltrato. De acuerdo con el autor Gil Ambrona, en el 2008, las mujeres eran percibidas con una menor condición que los hombres, quienes se decía que tenían todos los derechos legales sobre ellas. De esta forma, los padres, hermanos y esposos tenían el poder también dentro de la familia y en las demás instituciones. En la época del Imperio Romano, el hombre gozaba de posesión de la mujer y esto le daba derecho a decidir sobre la vida de sus hijas y esposas. En la época de Roma, en la época de la antigua Roma, ocurrió que los sujetos, se consideraban a las mujeres como los sujetos pasivos. Y en lo que fue más adelante la época del feudalismo, las mujeres seguían sufriendo de esta discriminación. También se excluía mucho a las mujeres de lo que era la vida política. Ahora, en la época de España colonial, las mujeres eran obligadas a mantenerse castas y eran sometidas a la voluntad de los hombres de su familia. En Latinoamérica también ha sido un continente muy propenso a lo que han sido las consecuencias del machismo vividos por las mujeres. Ahora, a través de la historia, la situación de minusvalía de las mujeres en la sociedad venezolana no ha sido diferente a lo ocurrido en el resto del mundo. Son muchos los escenarios en los que se discriminan las mujeres venezolanas. Por lo menos, y como uno de los más relevantes, se tiene que fue apenas en 1935, luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, fue cuando empezó a considerarse a la mujer para el sufragio. Luego de toda una década de lucha, las mujeres pudieron optar al sufragio. En Venezuela también se inculca la idea de superioridad masculina respecto a lo que es el acceso a la educación en el seno familiar, en materia laboral, también la participación en lo que son las esferas científicas y académicas, y esto en consecuencia conlleva a que las mujeres tienen menos posibilidad de subir en una escala social, laboral, académica, entre otros. Ahora bien, hablando más del tema del ámbito laboral, la desigualdad entre hombres y mujeres a través del tiempo es notoria. Se revela que en la década de los años 70 la oportunidad de empleo para las mujeres aumentó en 7,95 puntos porcentuales. Al compararlo con la población masculina en esa época, a nivel económico activo, se evidenció que su tendencia era decreciente en un gran nivel.
Los labores del hogar, como bien sabemos, se dice que siempre deben ser realizados por las mujeres, lo que confirma que la idea de la inferioridad femenina se inculca desde el núcleo familiar. Las mujeres generalmente solo tienen acceso a trabajos de menor jerarquía que los hombres. Es tradición de los venezolanos del sexo masculino considerar a las mujeres de su familia como seres carentes de libertad, respeto o capacidad de decisión, basándose en características que ellos atribuyen al simple hecho de ser mujeres. Diversos autores pudieron determinar la cantidad de mujeres asesinadas por violencia de género y que aproximadamente 70 casos de mujeres víctimas de lesiones faciales fueron atendidas en un solo hospital de Caracas para el año 1996. Para el año 1997, el número de casos por violencia doméstica que meritaron atención fue aproximadamente de 70 mujeres. Hoy en día, en realidad, es un aumento impresionante que se tiene de los casos que han llegado a hospitales de nuestro país por este caso, y más aún es impresionante la cantidad de mujeres que simplemente deciden no acudir ni a un hospital ni a un organismo. Ahora bien, también tenemos como estudios previos una investigación titulada Violencia de género como forma generalizada de violencia a los derechos humanos a la luz de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se realizó en el 2008. Esta se elaboró bajo la metodología investigativa documental y las técnicas e instrumentos para la recolección de información fueron encontrados en bibliotecas, libros, periódicos, trabajos y otros documentos. Entre las conclusiones generales de esta investigación se señala que la violencia intrafamiliar es observada constantemente, incluso antes de la presencia de simples conflictos cotidianos. Uno de los factores más relevantes de la desintegración familiar está relacionado con los bajos ingresos económicos y la falta de instrucción educativa y la carencia de bases familiares, éticas y morales. Factores que se conjugan y traen como consecuencia la conducta agresiva del individuo. Se reveló además que la mayoría de los delitos vinculados con violencia de género están dirigidos o tienen su base en el miedo de las víctimas a enfrentarse con su agresor. También se destaca que la violencia contra la mujer no es un asunto íntimo ni privado. Esto es no es un problema interpersonal limitado a la pareja, sino que se cataloga como un problema público, social y cultural. Finalmente, entendiendo la violencia como un problema de salud pública, prevenible y controlable. Se concluye que es necesario incorporar el tema de violencia a la actividad de promoción de salud a nivel de la familia, la escuela y la comunidad, y que se lleve a cabo un registro epidemiológico para conocer su prevalencia como problema de salud pública. Bien, en nuestras bases teóricas encontramos que la relación víctima-victimario existen en ella ciertos elementos que pudieran estar involucrados con la realización del delito, por lo que son llamados factores victimógenos. Se establece según Rodríguez que el factor victimógeno es todo aquello que favorece la victimización, o sea, las circunstancias, condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen propenso a convertirse en víctima. Este autor clasifica los factores victimógenos desde una visión biopsicosocial, donde se clasifican factores biológicos, psicológicos y sociales. En cuanto a los factores personales, se menciona que son características físicas, psíquicas y sociales que corresponden a la víctima, y el sitio donde el victimario encuentra a la víctima corresponde a lo que es las situaciones o las circunstancias del lugar, y el momento en el que se realiza el delito se llama circunstancia de tiempo. En cuanto a factores biológicos de corte genético desde la perspectiva victimológica, se establece que hay criminales que escogen a sus víctimas exactamente por su debilidad biológica. En cuanto a la edad, que también es un aspecto muy importante, Rodríguez menciona que los ancianos son víctimas por su fragilidad y los niños por su inocencia y falta de experiencia sobre el género. Se señala también que las mujeres representan en Latinoamérica aproximadamente el 90-95% de los casos de violencia. En este trabajo se trata sobre los feminicidios. El factor genético es mucha importancia, pues se refiere a las mujeres que son asesinadas precisamente por ser mujeres. Los factores sociales son aquellos que vienen del exterior del individuo. Entre factores sociales que se pueden mencionar se encuentra el estado civil, la familia, el trabajo, la ocupación o la posición económica. La posición socioeconómica es un factor victimógeno que determina la posibilidad de ser blanco de un delito. Según el autor, las personas con grandes posibilidades económicas suelen ser víctimas de delitos como secuestro, fraude, asalto o robo, mientras que en otros tipos de delitos los delincuentes suelen buscar a personas de menores recursos. Ahora bien, según estudios realizados en el estado Lara, se conoció
que también se tiene mucha importancia o mucha conexión en los delitos con lo que es la relación de la víctima con el victimario. Cómo se relacionan o qué tipo de relación tiene la víctima con su asesino o su agresor. También pudimos ver lo que son más que todo la parte del número de hijos de la víctima. Y esto también se encuentra relacionado con lo que es la categoría familiar, y se establece que el número de hijos permite tener una visión más completa de la situación que la víctima mantiene con el asesino. Es impresionante ver el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia de género en cuanto a este factor. También se establece que el empleo o su ocupación va muy relacionado con este tipo de delitos. De igual forma también se encuentra lo que es referente a la edad, y se pudo conocer que existe un patrón de mujeres comprendidas aproximadamente entre los 29 y 39 años que suelen ser más propensas a ser víctimas de este tipo de delitos. Por otra parte, los factores sociales de tipo exógenos no pueden ser dejados de lado en el perfil victimológico, pues ellos son determinantes en la presencia de elementos del contexto situacional de la víctima que se constituyen como factores victimógenos. También se clasifica y se analizan lo que son los factores biopsicosociales relacionados con la víctima, que consiste en la elaboración del perfil de la víctima por medio de la declaración de familiares, amigos y vecinos, así como los datos sobre el crimen que pudiera aportar algún testigo. Esta fase se debe clasificar lo que es la información en función que puede ser útil para el logro de los objetivos propuestos. Cómo se financia la elaboración de lo que es el perfil de la víctima, que esta es la última etapa, que ya es la elaboración del perfil, y consiste en la descripción del tipo de persona que ha sido víctima del hecho delictivo, con base en la manera de cómo ocurrieron los hechos. Además, es muy importante tomar nota de las declaraciones de la persona o de los datos aportados por sus familiares, testigos del crimen, y bueno, se tiene que estudiar paso por paso cada una de las etapas. En cuanto a nuestros instrumentos legales o a nuestra sustanciación legal, tenemos que existen instrumentos legales relacionados con la lucha para lograr el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estos han constituido un aporte de relevancia en el plano mundial desde siglos anteriores y en épocas más recientes en Venezuela. Sin embargo, la discriminación que se ejerce en contra de las mujeres es un problema de tipo cultural con raíces muy profundas, que aún sigue latente, aunque pareciera que la cultura en materia jurídica esté sentando las bases que guían a la sociedad en algunos ámbitos respecto a esto. En nuestro país, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela proclama la prevalencia de los derechos humanos y la igualdad de género. Así se evidencia en el texto del artículo 21, que señala que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social, entre otros, o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de la igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Y en segundo lugar, también se garantiza lo que son las condiciones jurídicas y administrativas para la igualdad ante la ley. Ahora, en el artículo 43 de la Constitución misma, expresa que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. Esto es con miras de preservar lo que es la vida de todos los seres humanos sin distingo de ningún orden. Ahora, la naturaleza de la investigación. El trabajo constituye una investigación teórica elaborada con el fin de precisar las características de las mujeres asesinadas por sus parejas, a partir de datos sobre las víctimas, y los hechos de información obtenidas serán contratadas a la luz de los textos legales y jurisprudenciales. Analizado esto a través de varios aspectos que anteriormente fueron estudiados y que hayan sido revelados de acuerdo con los objetivos del trabajo. Este fue un estudio monográfico a nivel descriptivo. Monográfico de acuerdo a la definición de que los trabajos monográficos son trabajos orientados a lo que es la investigación y el abordaje de un tema o problema con sustento en los procesos de acopio de información, organización, análisis crítico, reflexivo, entre otros. Y descriptivo debido a que un trabajo descriptivo consiste en especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En nuestros sujetos de estudios tenemos que este trabajo aborda, como bien sabemos, el tema de los feminicidios
obviamente tiene como sujetos este estudio a las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Sin embargo, es destacar que la información sobre estas víctimas se obtiene bien sea de declaraciones aportadas por sus familiares o por testigos de los hechos, y de esta forma se trata de recopilar datos con el objeto de conocer la manera de cómo ocurrieron los hechos relacionados con los feminicidios y detallar los datos personales de las víctimas, como su edad, la relación con el victimario, el número de hijos, la profesión, etc. Así también como describir e interpretar las modalidades de las vidas de las mujeres asesinadas y las situaciones o conductas que pudieran constituir factores victimógenos relacionados con su asesinato. La muestra de estos sujetos ha sido seleccionada mediante revisión documental a través de publicaciones en prensa, con base en los criterios de las mujeres víctimas de feminicidio en el estado Lara. Ahora, las técnicas de recolección de información se tomó como base obviamente los objetivos del presente trabajo, el cual es, como ya se mencionó, monográfico a nivel descriptivo, y se hace uso de las técnicas propias de la investigación documental. Entre ellas se puede mencionar el análisis del contenido de naturaleza cualitativa, la observación documental, la lectura evaluativa y la técnica de resumen. En cuanto a la observación documental, se considera que ésta se utiliza como punto de partida en el análisis de las fuentes documentales. Ahora, ya terminando con esto, llegamos a nuestras conclusiones, y de nuestras conclusiones podemos hablar respecto a nuestro primer objetivo específico, que es estudiar los factores victimógenos que intervienen en los homicidios acaecidos en el estado Lara. Se concluyó que el 33% de las víctimas de la violencia de género habían finalizado una relación de concubinato con su victimario en el momento de su asesinato, mientras que el 27% de las mujeres se encontraba en una relación de concubinato con su asesino para el momento de su muerte. El otro 20% corresponde a la esposa del victimario, y una porción de 7% lleva o acarrea lo que son la exnovia, la exesposa y la amante. Ahora bien, en cuanto a lo que es el segundo factor a considerar, que viene a ser el número de hijos, la víctima, etc., se encuentra relacionado también que respecto al número de hijos se arrojaron unos resultados de que el 13% de las víctimas no tenía hijos, el otro 13% tenía un hijo, el 20% tenía 2 hijos, el 40% de las víctimas tenía 3 hijos, y finalmente se encontró un 13% con 4 hijos. Esto quiere decir que los sujetos estudiados, la mayor cantidad de ellos tenía 3 hijos. Otro factor lo constituye lo que es la ocupación de la víctima. En este caso de este estudio se conoce que el estatus ocupacional de ellas está relacionado con su nivel educativo y será de utilidad para determinar las características socioeconómicas y su nivel de vida sobre este factor. Se concluyó que un 53% de las víctimas tenían un trabajo estable. Sin embargo, esto también señala que las mismas carecían de educación a nivel universitario. Permite deducir que no tener un título universitario es probable que los victimarios arremetan contra estas mujeres. Ahora bien, también se dice que es probable que al no tener un sueldo universitario, los trabajos que ellos realicen o que las mujeres realicen no van a generar un sueldo muy elevado. Por consiguiente, su nivel socioeconómico podría considerarse bajo. Hay otro 27% de las mujeres que son víctimas de violencia de género o que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, que forman parte de esta investigación, se encuentran desempleadas. El otro 13% tenía un título universitario y un empleo fijo, y el 7% solo se encarga del estudio. Como podemos ver, es mayor el índice de las mujeres que tienen un trabajo estable y no tienen un título universitario. Corresponde al 53% de las víctimas. Estas mujeres se solían encargar más que todo de lo que era trabajos del hogar, trabajos a domicilio, trabajos en peluquerías o en centros comerciales, entre otros. Ahora, cuando se habla de las características socionaturales de la persona, se hace mención fundamentalmente a la edad y el género. Esta condición está predeterminada en razón de la configuración del delito a estudiar. En este sentido, se detalló la dimensión relacionada con la edad. Al respecto, se concluyó que el 7% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas tenían entre 10 y 19 años. El 40% de las víctimas contaban para la época de su muerte con edades entre 20 y 29 años. Existe otro 40% que se encontraba comprendido entre 30 y 39 años, y finalmente se encuentra un 13% entre mujeres de 40 y 49 años de edad. Según este estudio, es más
posible o es más probable ser víctimas de este tipo de violencia en edades comprendidas entre 20 y 39 años. Ahora bien, el último objetivo, que era elaborar el perfil de las víctimas, se establece que el perfil de las víctimas es la descripción del tipo de persona que ha sido víctima del hecho delictivo. En este sentido, se ordena toda la información recopilada a lo largo del estudio y se procede a la descripción del tipo de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En primer lugar, tenemos entonces que las víctimas de homicidio habían finalizado una relación de concubinato con su asesino o mantenían una relación de concubinato para ese momento. Normalmente las víctimas tenían 3 hijos y pertenecían a la categoría de empleadas domésticas, obreras, de atención al público, entre otros. Y la mayoría de las víctimas está ubicada en un rango de edad entre 29 y 39 años. Ahora, como recomendaciones tenemos, más que todo, a los órganos encargados de llevar este tipo de casos, capacitar al personal que se encarga de atender directamente los casos de violencia de género, para que actúen como receptores de las denuncias y además estén en capacidad de brindar un soporte legal y psicológico a las víctimas. Ahora, también a lo que son los órganos encargados de la investigación, se recomienda capacitar a su personal para detectar el riesgo que corren las mujeres que encajan con el perfil elaborado en el presente trabajo. Y también se instruye a lo que son las demás universidades o las demás instituciones o las demás personas a seguir el estudio que se realizó en esta investigación. Las mujeres venezolanas y toda la sociedad se recomienda también denunciar esto ante los organismos, denunciar su situación de violencia, bien sea en su núcleo familiar, en su núcleo laboral, intrafamiliar, y también a las personas que conozcan a mujeres que son víctimas de este tipo de violencia, se recomienda denunciar, porque al momento de denunciar este tipo de delitos podemos quizás prevenir algo peor o que ocurra un feminicidio de nuestras mujeres venezolanas. Muchísimas gracias.